No disfruté mi embarazo, pero quiero repetirlo. Síntomas que nadie me contó. Vengo a hablarte de maternidad, de la vida y de todo lo que nos atraviesa como mujeres. Porque criar, amar y seguir siendo tú es posible. Yo soy Gloriana García y esto es Mujerear. Esta parte quizás del podcast sea un poco controversial porque no estamos acostumbrados a escuchar a una mujer que diga que no ha disfrutado su embarazo. Incluso yo misma me mantuve haciéndome muchas preguntas y muchos juicios de por qué yo me sentía así, porque antes de mi embarazo nunca escuché a una mamá que se sintiera como yo me sentía. Me sentí sumamente incomprendida y no porque mi entorno no me estuviera dando apoyo, amor, acompañamiento, sino porque me sentía rara, me sentía mala mamá por sentir todas estas incomodidades con las que yo de verdad pensaba y sentía que no podía lidiar. Y vámonos un poco al pasado. Nunca dentro de mi entorno o de mi vida escuché a ninguna mujer sentirse como yo me sentía. Hablemos un poco de los síntomas comunes que yo escuché constantemente sobre los embarazos. ¿Qué es lo que uno escucha cuando está allá afuera? Mareos, vómitos, sueño, cansancio. Y algo que a mí me hacía mucho ruido y que yo siempre escuchaba era que esto duraba el primer trimestre, las primeras 12 semanas del embarazo. Además de esto, yo no tuve amigas, o quizás no en un tiempo cercano, que hubieran tenido un embarazo y que muchísimo menos se quejaran de él como yo me quería quejar constantemente. Tampoco mis primas, porque todas ellas tuvieron embarazos mucho antes que yo. Tampoco tías o alguien que me hubiera dicho todo lo que yo sentía. En el caso, por ejemplo, de mi mamá, si en alguna oportunidad hablamos de los embarazos, pues ella me decía que había tenido de repente en el embarazo de mi hermano un poco de mareos, un poco de vómitos, sueño. Recuerdo una anécdota que mi mamá decía que le gustaba la leche congelada, como que agarraba la leche, la congelaba y le gustaba comer la leche granizada congelada porque eso como que le ayudaba con los mareos. Y en el caso de mi embarazo, o sea, cuando estaba embarazada de esta preciosa belleza, que no sintió nada, que mi embarazo fue maravilloso, que ella ni se enteró que estaba embarazada, que dio a luz y todo fue perfecto. Entonces yo, ay, mira qué bien, o sea, estar embarazada no es tan difícil. Después tuve primas a las que quizás, a mi prima hermana que les mencioné en episodios anteriores, que todo lo sabe y es como mi fuente de sabiduría, que pues lo máximo que pudo haber pasado es que tuvo como un embarazo de alto riesgo que terminó pues en un parto un poco prematuro, pero más allá de eso, pues como que síntomas que no pudiera tolerar, nunca la escuché. La única historia realmente como que fuerte en mi vida es una de mis amigas de la vida y de la infancia que salió embarazada muy joven cuando tenía 18 años. Amiga, perdóname por contar esto, pero no te voy a nombrar. Ella sale embarazada cuando tiene 18 años y yo tenía 16 años en ese momento y ella desarrolló una enfermedad que se llama hipermesis gravídica. Tengo el nombre como que bien grabado en mi mente. Nunca había escuchado a otra mujer que hubiera tenido esto, ¿no? Es como una enfermedad que se da en el embarazo que es como de muchos vómitos. Ella vomitaba tanto que yo recuerdo que le preguntaba, yo estaba en el colegio y ella en su casa y yo le mandaba un mensajito, porque cuando eso era como los mensajes de texto, yo como que le decía, ¿qué quieres comer? Porque para eso todavía nadie sabía que ella está embarazada. Y ella, y que una Coca-Cola. Y yo le compraba una Coca-Cola y llegaba del colegio y le daba la Coca-Cola y ella se tomaba una Coca-Cola y vomitaba 18 Coca-Colas. Le dabas un vaso de agua y vomitaba 14 vasos de agua. O sea, es como, era demasiado impactante. De hecho, yo he escuchado que la princesa Kate Middleton padece de esto cuando está embarazada. No es muy común, pero sí he escuchado que hay mujeres que lo padecen cuando están embarazadas. Como a los 3 meses de embarazo la internaron, le pusieron un tratamiento, avanzó un poco el embarazo y se recuperó. Del resto del embarazo yo recuerdo haberla visto muy bien. De hecho, su barriga como que era chiquitita, dio a luz bien, dio de lactar perfecto. O sea que yo nunca había escuchado esto. Cuando yo me embarazo, vamos a contextualizar también un poco quién era yo antes de embarazarme. Yo soy administrador de profesión y además de eso me certifiqué en coaching en PNL y enseño también meditación y mindfulness. Entonces yo uní como estas dos disciplinas y diseñé como programas de acompañamiento con técnicas de coaching y técnicas de meditación para trabajar el amor propio y el autoconocimiento. Son diferentes tipos de programas que se usan de acuerdo a las necesidades de cada persona. Ese era lo que yo hacía antes de embarazarme. Por ende, si hago todo esto, yo trabajé mucho en mí, en la persona que soy, en mis emociones y me consideraba una persona
sumamente equilibrada, con muy buen manejo del estrés, una persona con un muy buen temperamento, además de eso, con muy buena autoestima y muy buen amor propio. O sea, no seré la última Coca-Cola del desierto, pero yo me sentía regia, me sentía divina. Y la verdad es que nunca había tenido como que estos problemas de me siento fea, no me gusta cómo estoy, no me gusta mi cara, no me gusta mi cuerpo, me quiero parar aquí, o sea, nunca me había sentido así. Empieza el embarazo en septiembre del 2023, normal, tranquila. Recién a las 6 semanas de embarazo es que yo empiezo a sentir un poco de mareo. Este es el primer síntoma quizás diferente, porque no eran náuseas y no eran vómitos, era mareo. Estuve mareada 24/7 casi hasta los 5 meses de embarazo. No había nada que me quitara el mareo. Y yo estuve a punto de enloquecer porque yo lo describo como haberme tomado una botella de ron todos los días. Sentirme borracha, con resaca, sentir que en las mañanas, y todo el mundo dice como que en las mañanas las náuseas matutinas. No, o sea, yo estaba mareada 24 horas al día sin parar. No había nada que me lo quitara. Y obviamente este mareo estuvo enlazado además con inapetencia. No tenía nada de apetito. Y aparte, pues obviamente uno esta responsabilidad de madre, de que me tengo que alimentar porque estoy creando vida. Obviamente sabemos que al principio no necesitas comer tanto porque el bebé es muy chiquitito, pero bueno, igual tienes que comer, ¿no? O sea, tienes que comer aunque sea un huevo sancochado. Y de verdad que no me provocaba absolutamente nada. Todo el mundo me preguntó todo mi embarazo, ¿qué antojo tienes? Nunca tuve ni un solo antojo. Nada me provocaba, nada me gustaba. Otro síntoma súper extraño, nada me sabía bien. No sé, cuando en la época del COVID que la gente decía que la comida no les sabía nada o que perdían el gusto, el olfato, pero que esto era momentáneo, yo no tenía como gusto, o sea, nada me sabía rico, nada me sabía como delicioso, así que yo dije, qué rica comida, o sea, no, nunca tuve ningún deseo por comer algo. Creo que fueron como 2 o 3 deseos, pero muy chiquititos, pero eran deseos por comer algo que si es que no llegaba no pasa nada. Como muchas veces en la vida uno se antoja de algo una tarde así viendo el horizonte y dices, ay, me provoca una torta. Y si no te la comes no pasa nada, no es que te vas a morir si no te comes la torta. Así que en mi caso nunca tuve un solo antojo. De la mano de este mareo 24/7 llega un acné espantoso. No tuve acné nunca en mi vida. O sea, bueno, sí, una que otra cosita de adolescente, pero muy poquito. Tuve un acné horrible, que eran como unos, como yo lo describo como unas pápulas así en la cara, que del lado derecho de la cara era una cosa acá así impresionante que encima me generaba dolor, me generaba incomodidad. Yo soy una persona que toda su vida se ha cuidado la cara muchísimo porque me cuido de las manchas, me cuido de las pecas, uso bloqueador solar, me echo cremita. Desde niña, o sea, siempre me ha gustado el tema de la piel, principalmente del rostro, pero la piel en general, ¿no? Enfrentarme a esto del rostro que yo ni siquiera de adolescente lo había vivido, de verdad que para mí fue muy duro. Ni siquiera me gustaba verme al espejo. Llegué a ir al médico, al dermatólogo, a pedirle que por favor me ayudara con algo y tristemente muchas de las cosas que puedes usar para el acné durante el embarazo no se pueden utilizar porque traspasan la barrera de la placenta, entonces no las puedes utilizar. Yo, por ejemplo, siempre utilicé como tratamientos para la cara, preventivos acnéicos, porque por ahí que sí podía salir una que otra cosita. Y obviamente, cuando apenas me enteré que estaba embarazada, como la piel era tan importante para mí, fui al dermatólogo porque sabía que muchas de las cosas que utilizaba en ese momento no las podía seguir utilizando. Pues la doctora como que me modificó mi tratamiento, nada muy grave, como que me quitó algunas cositas y me dejó otras que ya venía utilizando. Y esto empieza a empeorar, a empeorar, a empeorar. Y mi salud mental por el mareo y cómo me sentía por el tema de la cara empezó a cambiar. Y yo empiezo a sentirme muy mal mentalmente. Por eso digo que mi embarazo fue muy extraño para mí porque de ser una persona, como les comentaba al principio, con muy buena autoestima, con mucho amor propio, con mis emociones súper equilibradas, empecé a enloquecer. Hoy en día lo entiendo, que son las hormonas, que las hormonas llegan a un punto, nosotras las mujeres principalmente sufrimos mucho con las hormonas y yo creo que yo estaba absolutamente impregnada de un mundo de hormonas que no sabía cómo manejar, no sabía cómo tolerar y estaban afectando mi salud mental porque yo me sentía en un cuerpo que no era mío y me miraba al espejo y era como si me hubieran cambiado de cuerpo. O sea, yo decía, no puede ser, no soy esa persona, ¿quién soy? No entendía, no me reconocía. Ni siquiera tenía barriga todavía, pero me sentía gorda, me sentía hinchada, sentía que estaba la cara desfigurada, no me gustaba tomarme fotos. Recuerdo que hacía videollamadas con mi mamá y antes de que me llamara, yo le decía, no me preguntes por la cara. No me digas que me eche nada, ya me lo eché todo, ya me puse todo, ya hice todo. Entonces mi mamá, cuando yo la llamaba, mi mamá, hola, pero estás como un poquito mejor.
En realidad no estaba mejor, estaba horrible. Incluso tengo un amigo que él dice que cuando él me veía, él me dice, amiga, ¿y qué tienes en la carita? Eso es por el embarazo. O sea, él no sabía cómo preguntarme. Y después al tiempo, cuando ya tuve al bebé, que me empecé a recuperar de mi carita, él me dice, yo decía, Diosito, por favor, que su carita no le quede así, porque de verdad estaba muy horrible. Otra cosa que no es un síntoma del embarazo, pero que de verdad que para mí fue súper difícil, es que me dieron como 1500 gripes durante todo el embarazo. Me llegaba un poquito de polvo, gripe. Me daba un poquito de esa, gripe. Hasta que me da una influenza casi al principio de los 4 meses, como con 16 semanas. Y justo cuando me da la influenza me estaba sintiendo un poquito mejor. De los mareos, ya como que me mareaba, pero estaba como que bordeando la cúspide de este síntoma que me acompañó tanto tiempo. No podía atravesar esto porque tristemente yo estaba acostumbrada a tomar muchísimos medicamentos durante mis gripes y lo único que puedes tomar durante el embarazo pues es paracetamol o panadol o lo que tenga que ver con este compuesto. Para poder atravesarlo tenía pues que hacerlo de manera natural y yo no estaba acostumbrada, mi cuerpo no estaba acostumbrada. Recuerdo ir a la clínica, sentía que el bebé se estaba quemando, yo me sentía que estaba quemando, tengo fotos mías como sintiendo que estaba ardiendo en llamas. De ahí queda una frase entre mi esposo y yo que siempre decimos, la madre es sagrada. Siento que solamente una mamá que ama muchísimo a su hijo, o bueno, todas las mamás en general solemos amar muchísimo a nuestros hijos, puede soportar por amor todo lo que nos toca pasar a las mujeres. Creo que algo positivo que queda de esta anécdota de las gripes es que después de esto mi cuerpo se acostumbró, número 1, a pasar las gripes de manera natural. Ahora solo tomo Panadol. Y número 2, ya casi nunca me da gripe. Número 3, tengo casi 2 años que no sé lo que es tomar un antibiótico. Y yo era de las súper irresponsables, no lo hagan en su casa. Tomaba antibiótico porque hacía achis. Yo sé que no está bien, pero era lo que yo hacía y era lo que la cultura me había enseñado. Cuando me da esta gripe tan fuerte, que encima me cuesta recuperarme, imagino yo que a través de la influenza tuve algún proceso inflamatorio en el cuerpo y me da inflamación en el nervio ciático. Me quería morir. Era un dolor insoportable y volvemos al punto de los medicamentos. No podía tomar nada, solo paracetamol. El paracetamol no me hacía nada. Estuve a punto de enloquecer con este dolor tan fuerte que no me podía ni acostar en la cama porque por donde ponía mi glúteo me dolía. ¿Cómo lo atravesé? Full Panadol, me hice masajes, fui a hacerme reflexología, me puse calor, me puse hielo y mentalmente como que le hablaba a mi cuerpo. Y obviamente con todo esto seguía empeorando cómo me sentía, hasta que un día me atrevo a verbalizar, decirle a mi mamá, mamá, es que no me gusta el embarazo, me parece horrible estar embarazada. Y mi mamá, estás loca, ¿cómo vas a decir eso? Que Dios te ha bendecido. No te confundas, le digo. O sea, es que nadie me puede entender de que no me gusta estar embarazada, pero amo a mi hijo y es el sueño más grande de mi vida. Y estoy súper feliz y súper emocionada de que él esté en mi vientre y lo anhelo, lo deseo, lo espero. Es un bebé súper anhelado, pero me siento mal. Y ahí vamos a la frase de no estás enferma, estás embarazada. No le digan a una mujer que se siente enferma el 100% del tiempo de su embarazo que está embarazada y no enferma, porque yo les voy a ser sincera. Si bien es cierto, no me sentí mal físicamente todo el embarazo. Es decir, hubo buenos momentos durante el embarazo, pero mentalmente yo creo que siempre estuve lidiando con una carga emocional muy fuerte que estaba obviamente enlazada a mi personalidad. Los cambios físicos me abrumaban, tenía muchos temores con temas de la piel, porque volvemos a otro síntoma nuevo, muchísima resequedad en toda la piel, en el cuero cabelludo. Nunca en mi vida había tenido caspa, entonces era como una resequedad por todo esto, así que parecía un pescadito que me estaba descamando. Resequedad en los codos, picores en la piel. Entonces yo decía, ¿pero qué es esto? Recuerdo que me picaba la piel así muchísimo y yo siempre había escuchado que si te rascas te salen más estrías, ¿no? Y con este tema de la piel agrietada y que además para mí era tan importante la piel, entonces yo me eché de todas las cremas, de todas las cosas, me compré incluso unos parches que llamaban colágeno, que se lo pegaban en la barriga y yo pasé con mis parches casi que desde el minuto 1 que me enteré que estaba embarazada. Luego de todos estos síntomas siguieron viniendo mareos, mi salud mental no estaba bien. Cuando por fin me empiezo a sentir un poco mejor, que fue más o menos como a los 5 o 6 meses de embarazo, había mucha fatiga, mucho sueño, que fue algo que también me acompañó durante todo el embarazo. Pero esta fatiga además estaba enlazada a un tema que me acompañó también producto de mi embarazo de alto riesgo, que era
hinchazón. Me hinché más o menos desde la semana 25 de embarazo. De verdad que era una hinchazón bastante fuerte en manos, en piernas, en cara. Yo, como les contaba, no tuve tanta hambre y era súper frustrante para mí ir a la consulta y pesarme y haber subido 2 kilos, 3 kilos y yo haber estado como que súper consciente cuidándome porque era consciente de lo importante que era para mi bebé no subir demasiado de peso, ni él ni yo, para que él estuviera el mayor tiempo posible por mi problema de útero, que me sentía súper frustrada de que no diera resultado todo lo que yo estaba haciendo. Obviamente al final del embarazo entendí que esta hinchazón era porque mi bebé estaba ubicado de una manera, él siempre estuvo sentado y estaba ubicado de una manera que no permitía que los líquidos en mi cuerpo como que se movieran adecuadamente, entonces yo de verdad parecía un globo terráqueo. De hecho tengo mi foto como que la última noche que estuve en mi casa y me voy a la clínica porque me quedé una noche antes, y mi foto casi que 2 días después y parecía otra persona de todo el líquido que había perdido. Algo que voy a contar así rapidísimo de cosas que voy a hablar en el futuro es que 12 días después había perdido una cantidad de peso impresionante y era porque era mucho de eso, era líquido que estaba en mis piernas, en mis manos, no me quedaban las pulseras, no me quedaban los anillos, no me quedaban los zapatos. Nunca tuve problemas. Ojo con esto, porque generalmente nosotros siempre escuchamos que cuando una mujer se hincha es porque tiene preeclampsia. Nunca tuve problemas de preeclampsia durante el embarazo. De hecho, mi presión se mantuvo tan baja que eso me hacía sentir muchísimo más débil, muchísimo más cansada. Era un agotamiento físico constante. De hecho, yo comía y luego de comer sentía como un bajón. Como, hagan de cuenta como que si uno se sube a un tobogán y como que este bajón me daba y me tenía que acostar a esperar como que mi cuerpo volviera a revivir porque me sentía demasiado mal y demasiado agotado. Y de la mano de esta hinchazón y de esta baja de presión llegan unas pulsaciones sumamente altas. Yo, el reloj que te suele medir las pulsaciones me avisaba, pero yo ya lo estaba sintiendo. Sentía como mi corazón latía súper rápido y esto como que me daba como un poco de mareo nuevamente, como un poco de náuseas porque eran unas palpitaciones que sentía que mi corazón iba a reventar. Íbamos al médico, me hacían exámenes y todo estaba bien. Era simplemente como una especie como de presión producto de toda esta hinchazón y cosas que pasan durante el embarazo que inevitablemente nos acompañan. Y por último, y quizás lo más difícil de todo este proceso de embarazo y de sentir todos estos síntomas que nadie me contó, era sentir que estaba en un cuerpo que no era el mío. Además de eso, sentir que yo estaba loca y que era la única mujer que había sentido eso. He escuchado a mamás que dicen que, ay, es que yo extraño mi barriguita. No me pasa. Y tengo algo súper anecdótico. Hace días fui a una reunión y estaba la esposa de un amigo, está embarazada, y me dice, ay, ya casi va a dar a luz, no sé qué. Y me dice ella, ay, es verdad que uno extraña su barriguita. Y yo la miré y yo le dije, yo no la extrañé porque a mí no me gusta estar embarazada. Y ella me miró con una cara de alivio y me dijo, ay, ¿verdad que es horrible? Y yo, sí, te entiendo, es horrible, pero yo sé que amas a tu hija. Me dijo, no, estoy súper emocionada por la bebé, pero no me gusta estar embarazada. Sí voy a volver a ser yo. Yo le dije, no te preocupes, que sí vas a volver a ser tú. Así es que si tú también te sientes como yo me sentí, quiero que por favor dejes en tu comentario y cuéntame qué síntomas o emociones te tomaron por sorpresa durante tu embarazo. Y si te sentiste incomprendida o sentías que eras la mamá rara del grupo, ¿cómo lo atravesaste? Y si estás embarazada, que también es muy importante para nosotros, quiero que sepas que todo pasa, que sí te vas a recuperar y que sí vas a volver a ser tú, que todas estas emociones son válidas porque las hormonas son un tornado, son un torbellino y nos embargan y de verdad que es muy difícil vivir con ellas. Así que tu salud mental y todo lo que tú eras antes de estar embarazada va a regresar. Chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio.